Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Yuruta, Dark, El Papas 300, Sloaubert, Ariel Lakes Pérez, Kakashi Fanfic, C700, La Flojera It, Boris Pa, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 48. La sala de estar de la mansión estaba en calma, bueno, algo así. Bell y Mikoto se sentaron en un amplio sillón, con la espalda recta, ambos examinando el espacio con una incomodidad tan sutil que apenas se notaba. Hubo un silencio confortable entre ellos, del tipo que no necesita palabras porque con tener compañía el uno del otro es suficiente, pero tampoco fue uno que se sintiera frío o distante. El problema era que, aunque guardaban silencio, toda la mansión no lo estaba. Un choque de cerámicas rebotó por los pasillos. Luego vino un ruido metálico, como si alguien hubiera dejado caer una olla al suelo. E inmediatamente después, una risa infantil, completamente desenfrenada. Ja, 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 ah. Toma eso, Apolo. Bell parpadeó. Mikoto inclinó la cabeza con la fingida serenidad de alguien tratando de convencerse a sí misma de que todo estaba bajo control. Pero no lo fue. La fuente de ese ruido era inconfundible. Hestia. La pequeña diosa había aparecido hace un tiempo con lo que parecía ser un atuendo improvisado de demolición. Llevaba un casco, anteojos de gran tamaño que se deslizaban por la nariz y un mazo que seguramente no debería haber estado en manos de alguien tan bajo y entusiasta. Cada golpe resonó a través de las paredes de la mansión. Las estatuas de mármol con el rostro de Apolo se desmoronaron hasta convertirse en polvo. Exquisitos jarrones, decorados con dorado, destrozados en pedazos. Retratos, tapices, placas de bronce con inscripciones grandilocuentes. Nada sobrevivió a la furia vengativa de Hestia. Bell volvió a acomodarse en el sillón, sin atreverse a hacer ningún comentario todavía. En el fondo, estaba impresionado. Había visto a su diosa enojada antes, pero esto era otra cosa. Mikoto, siempre tan estoica, mantuvo las manos en el regazo, los dedos entrelazados. Sus labios permanecieron cerrados, pero su mirada parpadeó entre el pasillo, de donde provenían los ruidos y la expresión confusa de Bell. De repente, otro accidente. Esta vez acompañado de un kia jajaja, te volaste en pedazos, narcisista barato. Bell tragó saliva. Diosa divirtiéndome mucho, ¿no? Murmuró, casi en un susurro, como si temiera que Hestia lo escuchara y lo acusara de interrumpir su diversión. Mikoto volvió su rostro ligeramente hacia él. Sus ojos brillaban con implacable serenidad, aunque sus labios temblaron por un momento, como si estuviera conteniendo una sonrisa. Parece que sí, respondió ella con calma. Luego, después de un breve silencio, agregó, me pregunto si deberíamos detenerla antes de que toda la mansión se derrumbe. Bell soltó una risa nerviosa, porque la imagen era demasiado posible. Imaginó a Hestia derribando muros, y por un momento pensó en la pobre estructura de su nuevo hogar. Claro, la mansión era sólida, pero él no creía que estuviera diseñada para resistir el ataque personal de una diosa enojada ansiosa por arrasarla. Un fuerte crujido los sobresaltó. Algo grande se había caído. Bell se llevó la mano al pelo y suspiró, sin palabras. Mikoto, por otro lado, se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Admiro su determinación, dijo finalmente. Bell parpadeó. ¿Eh? La fuerza de Lady Hestia. Su voluntad inquebrantable. Puede que sea pequeña Bat, pero tiene más fuego que cualquiera de nosotros. Bell miró hacia abajo. Sí, eso era innegable. En cada risa de Hestia, en cada golpe, había una especie de liberación. Era como si se sacudiera no solo la horrible decoración que Apolo había dejado atrás, sino también la sombra que el dios Sol había proyectado sobre ellos. Otro accidente. Esta vez acompañado de un grito de victoria. Bell no pudo evitarlo. Se llevó la mano a la boca, pero aún así logró soltar una risita. Una risa suave, contenida, pero clara. Mikoto se volvió hacia él, levantando una ceja. ¿Qué?
preguntó Bell, sus mejillas sonrojadas. No puedo evitarlo. Ella James parece tan James. Aliviado, sugirió Mikoto. Exactamente. Por un momento, compartieron una sonrisa silenciosa, hasta que un sonido de pasos los sacó de sus pensamientos. Estia apareció por la puerta. Estaba cubierta de polvo blanco, con algunos mechones de cabello pegados a su frente sudorosa. El martillo descansó sobre su hombro y sus mejillas se sonrojaron por el esfuerzo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una chispa de triunfo. He destruido 20 estatuas, 7 pinturas y 30 jarrones de Apolo. Estia anunció como si estuviera presentando el botín de una batalla. Bell y Mikoto se miraron. Y solo estoy empezando, agregó la diosa, levantando el martillo como si fuera una espada legendaria. Bell, adentro, no sabía si reír o llorar. ¿De dónde sacó Estia tanta energía? Parecía incansable. Y lo peor era que estaba pasando el mejor momento de su vida como una niña en un festival. Diosa Mi, comenzó Mikoto, con un tono respetuoso, aunque la tensión en su voz delataba que estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Quizás deberías descansar un poco. No querríamos que te lastimaras. ¿Descansar? Ah. Este es el mejor entrenamiento que he tenido en años. Además, Apolo se merece cada golpe de martillo. ¿Sabes cuántas decoraciones de sí mismo tenía en esta mansión? Era como vivir dentro de un templo dedicado a su propio ego. Bell levantó tímidamente una mano. Bueno, no es que ella no esté bien. Mira, Bell lo entiende. Estia apuntó con el martillo al niño, y él retrocedió un poco, preocupado de que el gesto terminara golpeándolo accidentalmente. Se volvió rápidamente y desapareció por el pasillo de nuevo, arrastrando polvo detrás de ella como un torbellino. Un segundo después, volvió el sonido del martillo, aún más fuerte. Bell se hundió en la silla, dejando escapar un largo suspiro. ¿Crees que debería? No, interrumpió Mikoto de inmediato. ¿Estás tan seguro? Sí. Si intentas detenerla ahora, serás otra estatua en su lista negra. Bell se imaginó a sí mismo en 1000 pedazos en el suelo, al igual que las estatuas de Apolo. Él tragó saliva. Quizás Mikoto tenía razón. El silencio entre ellos volvió, pero ya no era el mismo de antes. Ahora estaba acusado de una especie de complicidad silenciosa. De vez en cuando, intercambiaban breves miradas cada vez que resonaba un fuerte estruendo desde el otro lado de la mansión. Bell pensó en voz alta. ¿Qué vamos a hacer con todo este lío a continuación? Mikoto lo miró, serio, pero luego su boca se curvó ligeramente en una sonrisa. Ese será un problema para mañana. Un fuerte golpe sonó en la puerta principal de la mansión. La cabeza de Bell se quebró de sorpresa. Mikoto volvió la cara hacia el sonido con la misma rapidez, con los ojos parpadeando con atención alerta. Esto no era normal. La puerta del jardín estaba cerrada. Nadie podría haber entrado allí sin permiso. Nadie a menos que hubieran saltado. El joven aventurero y el samurái del lejano oriente intercambiaron miradas. El mismo pensamiento cruzó por sus mentes. Quienquiera que fuera, debía tener una razón convincente para presentarse así. Estia, en otra habitación, pareció no darse cuenta. El martilleo contra alguna estatua de Apolo continuó resonando, acompañado de risas victoriosas. Bell se puso de pie, con el corazón latiendo con un ligero nerviosismo. Caminó hacia la puerta con pasos cautelosos. Mikoto lo siguió de cerca, con la mano rozando la empuñadura de su katana. Bell abrió cuidadosamente el pestillo y abrió la puerta una grieta, asomándose solo un poco. En el otro lado había dos figuras femeninas. Una amazona de cabello largo y rizado, mirada directa y labios tensos, mirándolo fijamente con urgencia. El otro, un renard. Su cabello largo, sedoso y dorado caía en cascada hasta la cintura, y sus orejas de zorro estaban inclinadas hacia atrás con evidente timidez. Sus ojos verdes brillaban, aunque evitaban mirar directamente a los de Bell, como si no supiera explicar su presencia. La joven amazona dio un paso adelante, inclinándose ligeramente, con un tono entre suplicante y firme. «Por favor, Ned, necesitamos hablar contigo». Bell parpadeó, perplejo. Él no los conocía. Y en circunstancias normales, habría cerrado la puerta de inmediato. Pero entonces Mikoto inhaló bruscamente, como si el aire se le hubiera atrapado en el pecho. «Arime».
Ella murmuró, incrédula. La cabeza de la Renard se sacudió, sus ojos verdes muy abiertos. Mikoto, ¿eres tú? El silencio que siguió fue denso, cargado de recuerdos enterrados. Bell miró de un lado a otro, confundido. ¿Se conocen? Mikoto dio un paso adelante, su rigidez desapareciendo. Sus labios temblaban, pero su voz, aunque baja, transmitía un torbellino de emoción. Sí. Éramos amigos de la infancia. Haruhime presionó sus dedos contra el dobladillo de su kimono, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo. Nostalgia curvó sus labios en una sonrisa débil y quebradiza. Bell sintió que algo dentro de él cedía. Esa conexión fue suficiente para que dejara de verlos como intrusos. Sin embargo, su cautela no desapareció por completo. La otra chica, la amazona, no dijo nada. Ella simplemente agachó la cabeza, como si esperara a que Bell los dejara entrar. Estaba claro que lo que querían compartir no debía hacerse en la entrada, a la vista de cualquiera que pasara. Bell exhaló, mordiéndose el labio inferior. Finalmente, abrió la puerta por completo y retrocedió. Está bien. Por favor, pase. Ambos entraron con cautela, como si temieran que el suelo mismo se desmoronara bajo sus pies. Mikoto la siguió de cerca, sin apartar los ojos de Haruhime, como si temiera desaparecer de nuevo. La habitación estaba llena de cálida luz matutina, pero el ambiente distaba mucho de ser pacífico. Los golpes distantes de este aún resonaban como un tambor constante, un telón de fondo ridículamente caótico para la seriedad del momento. Haruhime se detuvo cerca de la mesa baja. Parecía incómoda, sus orejas temblaban de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Lena permaneció en silencio, parada a su lado, sin intervenir. Mikoto no pudo contenerse más. Se acercó a Haruhime y la miró fijamente. Pensé, su voz se quebró ligeramente, pensé que nunca te volvería a ver. Haruhime bajó la cabeza, le temblaban las manos. Yo también lo pensé, ella respondió en un murmullo. Bell los miró a todos, con el corazón latiendo con fuerza. Podía sentir la tensión, la emoción reprimida en ambos. Los ojos de Mikoto estaban húmedos, su respiración superficial. Los recuerdos volvieron a inundarse. Orfanato de Takemi Kazuchi. Los días de juegos inocentes, de escapadas atrevidas. Mikoto, Ouka y Chigusa se escabullen en el jardín de la mansión de Haruhime. La Renard, nerviosa pero feliz, asomándose por la ventana mientras sus amigos le susurraban, llevándola secretamente a correr a cielo abierto. Fueron momentos robados, pero llenos de vida. Haruhime siempre había brillado con un anhelo de libertad, aunque sus ojos tristes revelaban el peso de su condición. Y entonces, ella desapareció. Era un rumor cruel. Su familia la había vendido. A partir de ese día, nadie supo nada más de ella. Mikoto extendió una mano, su gesto temblaba, como si temiera que Haruhime se desmayara si la tocaba. La Renard dudó por un segundo, pero eventualmente levantó los suyos también, apenas rozando los dedos de Mikoto. Ha pasado tanto tiempo, dijo Haruhime, casi quebrándose la voz. Mikoto apretó su mano, con fuerza, con la firmeza de alguien que no estaba dispuesto a soltarla de nuevo. La garganta de Bell se sintió seca. No quería interrumpir, pero tampoco podía ignorar el hecho de que había alguien más allí, Lena, observándolo todo en silencio, una tensión en sus hombros que decía mucho. Finalmente, Lena dio un paso al frente. Gracias por dejarnos entrar, dijo en voz baja, con la mirada fija en Bell con seriedad. El joven asintió lentamente. Todavía no confiaba en ellos del todo, pero algo en la forma en que Mikoto y Haruhime se reconocían lo obligó a darles el beneficio de la duda. Además, había un detalle que no podía ignorar. La forma en que Lena había saltado la valla para llegar allí. No fue algo que hiciera a la ligera. El silencio fue roto, inesperadamente, por un grito lejano. Ja 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 ja, Apolo en pedazos, wow. Los cuatro se volvieron hacia el pasillo, donde se escuchó otro estruendo. Haruhime parpadeó, confundida. Lena levantó una ceja. Mikoto se llevó la mano a la frente, suspirando. Bell se rió nerviosamente. Esa es nuestra diosa. Ella está quite bastante ocupada. Haruhime lo miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto, mientras que Lena simplemente apartó la mirada, algo incómoda. Bell respiró hondo antes de volverse hacia sus invitados.
Espera un momento, iré a decírselo a mi diosa, dijo, con una leve e incómoda reverencia. Mikoto asintió en silencio, demasiado ocupada mirando a Haruhime mientras sostenía sus manos juntas en su regazo, tímida, aunque sus orejas de zorro delataban que estaba más nerviosa que un gato en una cocina llena de ollas. Lena, mientras tanto, se cruzó de brazos, evaluando la habitación con paciencia forzada, con los ojos cansados. Bell dejó atrás la atmósfera de reencuentro y tensión. Caminó por el pasillo hasta la sala de estar, donde Estia todavía estaba involucrada en su matanza artística. «Toma eso». Ella gritó, con el mazo de demolición en sus manos. Fragmentos de cerámica estaban esparcidos por el suelo, y Estia sostenía su herramienta con una sonrisa maníaca. Bell se detuvo en la entrada, sudando. «Un diosa. Bell, míralo. Mi nuevo hijo». Ella exclamó, levantando la masa como si presentara al mundo a un recién nacido. Bell Jr. ¿No es hermoso? El joven aventurero parpadeó varias veces, incrédulo. Hijo. Pensé que era un arma. No lo insultes. Estia replicó indignada, agarrándose el arma al pecho. Esta masa y yo hemos pasado por mucho en tan poco tiempo. Destruir bustos de Apolo, destrozar pinturas horribles, destrozar jarrones que nadie pidió es un vínculo eterno. Bell suspiró, llevándose la mano a la frente. Diosa, soy tu único hijo. El único. ¿No te acuerdas? Estia hinchó las mejillas. Eso es mentira. Bell Jr. Ya es parte de esta familia. No lo discrimines. Bell abrió la boca para discutir, pero finalmente cedió. Si algo había aprendido en su tiempo con ella, era que discutir con Estia cuando estaba enamorada era como tratar de negociar con un minotauro. Lo mejor es desviar la conversación. Tenemos invitados, anunció finalmente. El brillo en los ojos de Estia se suavizó, aunque no soltó su masa. ¿Invitados? Bell asintió. 2 chicas. Uno Renard. La otra creo que era una amazona. Mikoto los conoce, al menos a uno de ellos. Quieren hablar con nosotros. La diosa lo miró durante unos segundos en silencio, midiendo la seriedad en su rostro. Luego, con un suspiro dramático, colocó la masa contra la pared, acariciando el mango como si se despidiera de un hijo que se iba a la guerra. Bell Jr. Mami volverá pronto. Sé bueno. Bell apretó los labios para no reírse, pero un par de gotas de sudor gotearon por su sien. Vámonos, dijo Estia, desempolvándose las manos y poniéndose seria. Los dos caminaron juntos por el pasillo. El eco de sus pasos contrastaba con el silencio que reinaba en el salón, donde esperaban los invitados. Bell se adelantó y abrió la puerta, permitiéndole entrar primero. La escena que los saludó era diferente a la que Bell había dejado minutos antes. Mikoto se puso de pie, con los brazos alrededor de Haruhime. La Renard parecía diminuta en comparación, apoyada en el hombro de su amiga, apenas temblando. Sus ojos verdes brillaban húmedos, como si acabara de llorar en silencio. Mikoto, normalmente firme y contenida, apretó los labios con fuerza, luchando por mantener la compostura. A un lado, Lena estaba de pie con los brazos cruzados, observando la escena con una mezcla de paciencia y melancolía. Sus cejas levantadas indicaban cierta impaciencia, pero en el fondo, sus ojos revelaban alivio. Verla abrazada por alguien que claramente la amaba era un alivio. Estia se detuvo en seco al entrar, parpadeando varias veces. Sus ojos se dirigieron primero al Renard, luego a Mikoto y finalmente a Lena. Bell murmuró, inclinando la cabeza hacia su primer miembro de familia. ¿Quieres explicar qué está pasando aquí? Bell se rascó la mejilla nerviosamente. El bueno, llamaron a la puerta. Dijeron que necesitaban hablar. Mikoto parece conocer al Renardan y bueno, pensé. No fue una buena idea dejar entrar a extraños que saltaron la valla, terminó Estia, frunciendo el ceño. Bell levantó las manos a la defensiva. Pero Mikoto la reconoció. Ella parece importante. Estia volvió a inflar las mejillas, pero no dijo nada más. Caminó hacia la mesa baja en el centro de la habitación y se hundió sobre un cojín, luciendo solemne. Sus ojos estaban fijos en Lena, expectante. Bell la imitó, sentada a su lado, mientras Mikoto y Haruhime permanecían abrazados, ajenos por un momento a la tensión en el ambiente.
Lena suspiró, bajando los brazos. El plan había sido hablar de inmediato, pero al ver el reencuentro se quedó en silencio. Ahora tenía la atención de la diosa Hestia, lo que significaba que no podía posponerla por más tiempo. Pero en lugar de comenzar a hablar, su mirada volvió a Mikoto y Haruhime. Bell se dio cuenta. Había algo en la forma en que Lena los miraba. Una resistencia externa que intentaba ocultar un profundo cansancio. No era alguien acostumbrada a mendigar o depender de los demás, pero ahí estaba, mordiéndose el labio, buscando el momento adecuado para interrumpir un abrazo que parecía atrasado. El silencio se prolongó incómodamente hasta que Hestia se aclaró la garganta. Bueno, ¿nos vas a explicar por qué estás aquí? Porque si no, podría volver con mi hijo Bell Jr. y terminar de aplastar lo que queda de Apolo. Mikoto apenas se separó de Haruhime, aunque no soltó su mano. Haruhime se sonrojó y escondió su rostro detrás de sus mechones dorados, incapaz de soportar tantos ojos en ella. Lena finalmente habló, con la voz firme pero algo apagada. Sí. Pero primero, gracias por invitarnos. Después de un breve silencio, Lena volvió a hablar. Necesito que Haruhime se una a la familia Hestia, dijo Lena sin rodeos, con voz seria. La frase cayó como una piedra en medio de la habitación. Todos la miraban desconcertados, incluso la propia Haruhime, cuyos ojos se abrieron como si alguien le hubiera arrancado la tierra de debajo de los pies. El Renar murmuró sus oídos temblando nerviosamente. Hestia inclinó la cabeza confundida y dio un paso adelante, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿De dónde viene eso de repente? ¿Por qué tan directo? ¿Cuál es la razón? Lena respiró hondo. Estaba claro que no se sentía cómoda con esa seriedad. No era su forma normal de comportarse. Aún así, ella no retrocedió. Los dos éramos parte de la familia Ishtar. Pero ahora que nuestra familia ha sido destruida, temo que los atacantes puedan venir a buscar a Haruhime. Ella no dio más explicaciones, al menos no en detalle. Ni siquiera mencionó que había sido la familia Freya quien había borrado a Ishtar del mapa. Ella no sabía cómo reaccionaría Bell ante algo así, y prefería ser cautelosa. Su tono sonaba vago, como si no quisiera arriesgarse a exponer demasiada información. Mikoto frunció el ceño, genuina preocupación en su voz. ¿Por qué la buscarían? ¿Qué razón tendrían? Lena bajó la mirada por un momento y luego respondió con firmeza. Porque Haruhime tiene una magia muy poderosa. Es extremadamente valioso. Su existencia no pasaría desapercibida si alguien quisiera aprovecharse de ella de nuevo. Haruhime se estremeció. La mera mención de su magia dolía como una herida abierta. Ella agarró su kimono con sus manos temblorosas y apenas logró susurrar. Yo no. Lena, por otro lado, se volvió hacia Bell. Sus ojos cansados escudriñaron los de él, y su voz adquirió una cualidad más convincente. Haruhime sería un gran activo para ti. Un recurso que podría fortalecer a su familia. Ella lo dijo sin rodeos, como apelando a la lógica más fría. Si ella enfatizara cuán valiosa era, tal vez Bell aceptaría más fácilmente. Pero su reacción fue exactamente la contraria. Bell no apartó la mirada, pero sus ojos se endurecieron de una manera que no era típica de él. No le gustaba escuchar a alguien llamado valioso solo por lo que podía hacer. Haruhime no es un activo, respondió con calma, aunque la firmeza en sus palabras llenó la habitación. Ella no es una herramienta o un recurso. Ella es ella misma. Y eso es suficiente. El silencio se alargó. Mikoto y Haruhime lo miraron con un brillo de alivio y gratitud, mientras que Hestia esbozó una sonrisa casi imperceptible. Lena, por otro lado, respiró lentamente. Ella había esperado ese rechazo, y aunque lo entendió, la punzada en su pecho no fue menor. Sin embargo, al ver la seriedad en los ojos de Bell, no pudo evitar sentir que sus palabras eran genuinas, que realmente se preocupaba por Haruhime más allá de cualquier utilidad. Ese matiz la sorprendió y, a pesar de ella misma, la conmovió. Bell suavizó un poco su expresión facial y continuó. No tendría ningún problema con que Haruhime se uniera a nosotros, pero esa decisión no depende de mí. Luego volvió la cabeza hacia su diosa. Lena parpadeó, perpleja. Una chispa de alivio, cálida y repentina, se mezcló con la tensión que aún cargaba en su pecho. Su postura, hasta entonces rígida, cedió ligeramente.
Los dedos que había mantenido fuertemente entrelazados se relajaron sin que ella se diera cuenta. Entonces, él no está en contra. Pensó, sorprendida de lo mucho que ese simple matiz iluminó su corazón. Estia lo miró, sorprendida por el gesto. Normalmente, Belle saltaba de cabeza a todo, sin detenerse a pensar. Pero ahora, incluso con el brillo protector en sus ojos, dejó en claro que era ella quien tenía que decidir. La diosa del hogar suspiró y se rascó la nuca. No tengo ninguna objeción a aceptarlo. Ella cruzó los brazos pensativamente. Aunque me preocupa que si lo aceptamos, podría alentarlos a atacarnos. Lena no perdió el tiempo. Ella dio un paso adelante, insistente, su tono ahora casi suplicante. Esa es precisamente la razón por la que deberías hacerlo. Si Aruime está sola, será un objetivo más fácil. Al menos aquí tendría una familia, protección, un lugar. No la dejes vulnerable. El rostro de Estia se endureció por un momento. Ella estaba sopesando sus palabras, tratando de no dejarse llevar por la presión. Belle abrió la boca, pero vaciló. Sus ojos se movieron hacia Aruime, luego bajaron, como si estuviera sopesando la decisión. ¿Era correcto arrastrar a la familia Estia a un peligro mayor? Fue entonces cuando Mikoto lo miró. Una mirada silenciosa, llena de súplica y confianza. Ella no preguntaba por ella, sino por su amiga. Y en ese instante, Belle entendió que no estaba tomando una decisión solo por él, sino por todos. La vacilación se disolvió. Su voz, aunque tranquila, llevaba la firme determinación de alguien que ha encontrado la respuesta. Si alguien está pensando en atacarnos, lo hará de todos modos. No se trata de si Aruime está con nosotros o no. La mirada de Belle se suavizó cuando se volvió hacia la Renard, que lo estaba mirando, sus ojos brillaban con emoción reprimida. Lo importante es que ella pueda estar a salvo, y tener un lugar al que llamar hogar. Estia soltó un largo suspiro, como si se hubiera rendido a lo inevitable. Bien fine, no me opongo. Bienvenida a mi familia, Aruime. Las orejas de la niña se crisparon nerviosamente. Una lágrima silenciosa corrió por su mejilla. Lady Estia, señor Bell, y... Ella no podía continuar. La Renard le cubrió el rostro con ambas manos, temblando. Mikoto la abrazó de inmediato, como si hubiera estado esperando este momento por siempre. Ya no estarás sola, Aruime. Mientras tanto, Lena se quedó quieta, con los brazos cruzados y los hombros tensos. La alegría que llenaba la habitación no llegó a su rostro. Belle se dio cuenta. ¿Y qué le pasará a usted, señorita?, preguntó, tan gentilmente como antes. La joven lo miró y, por primera vez en toda la conversación, sus rasgos se agrietaron ligeramente, mostrando lo agotada que estaba. Mi trabajo es mantener a Aruime a salvo. Nada más. No estoy involucrado en esa conversación. Era como si se hubiera trazado una línea invisible entre ellos. Aruime tenía un futuro, una nueva familia. Lena, en cambio, se veía a sí misma como una mera acompañante, alguien sin derecho a aspirar a lo mismo. La habitación volvió a quedarse en silencio, aunque ya no era la misma de antes. No era la tensión de la incertidumbre, sino un aire lleno de emociones conflictivas. Belle miró hacia abajo con expresión preocupada. Estia se mordió el labio, como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. Mikoto abrazó fuertemente a Aruime, que lloraba en silencio. Sin embargo, los ojos de Estia permanecieron fijos en Lena. Había algo en esa máscara de firmeza que no la convencía, un detalle pequeño pero imposible de ignorar para alguien que conocía a las personas tanto por sus emociones como por sus palabras. La diosa entrecerró los ojos y, después de pensarlo unos segundos, habló. Mira, señorita. Estia dudó un poco porque no sabía el nombre de la amazona. Lena, al ver la duda, respondió. Lena Taji. Está bien, Lena Khan, podemos hablar en privado. La joven parpadeó sorprendida. Ella no esperaba que la conversación se volviera hacia ella. Sus labios se abrieron, pero no salió nada. Al final, ella solo asintió. Mikoto, que todavía tenía una mano en el hombro de Aruime, levantó la cabeza de un tirón. Sus cejas fruncidas de inquietud. ¿Estás segura, diosa Estia? No quiero sospechar, después de todo, ella fue quien trajo de vuelta a Aruime. Pero... el silencio que siguió estuvo lleno de dudas.
Mikoto fue honesta, demasiado honesta para ocultar la preocupación que le corroía el pecho. Estia sonrió suavemente, un gesto que mezclaba serenidad con autoridad. Está bien, Mikoto-chan. No tienes que preocuparte. No hay peligro. Y luego, sin más preámbulos, la diosa se volvió hacia Lena. ¿Tienes una falna? No, ella respondió después de unos segundos, con la voz apagada, pero sin dudarlo. Estia la miró sin pestañear. Ella no necesitaba más. Los dioses conocían la diferencia entre la verdad y la mentira. Era un sentido innato que ningún mortal podía engañar. Y Lena dijo la verdad. Bell, en ese mismo momento, sintió una sensación de hormigueo en la nuca. Un resplandor tenue e invisible pasó por sus ojos, acompañado de un mensaje que surgió en lo profundo de su mente. Verdadero. El efecto de su bendición divina del discernimiento de la verdad se había activado, confirmando que Lena no estaba mintiendo. Tanto la diosa como el aventurero intercambiaron una mirada. No se necesitaban palabras. Ambos sabían que podían confiar en esa declaración. Ya veo, murmuró Estia, como si la tensión en su cuerpo se hubiera disuelto en ese instante. Se volvió hacia Mikoto con una sonrisa tranquila. No es tan peligroso como imaginabas. Todo está bien. La samurái dudó por un momento, pero al ver la convicción en el rostro de la diosa y la serenidad de Bell, ella asintió con un ligero rubor de vergüenza. Entendido. Gracias por su preocupación, agregó Bell, sinceramente, con esa calidez que siempre logró suavizar cualquier malestar. Mikoto asintió de nuevo, aunque no pudo evitar mirar a Lena con una mezcla de curiosidad y preocupación. Estia dio un paso adelante, sus pequeñas sandalias haciendo clic suavemente en el piso de mármol de la mansión. Está bien, Lena, ven conmigo. La joven tragó saliva, insegura. Apretó los puños, casi como si se estuviera preparando para algo desagradable. Ella no sabía de qué quería hablar la diosa con ella, o si era algo que pudiera soportar. Pero ella no retrocedió. Está bien, dijo en voz baja. La diosa la guió hacia uno de los pasillos laterales de la mansión. El eco de sus pasos se desvaneció, dejando a Bell, Mikoto y Haruhime atrás en la sala de estar. La Renard, todavía abrazando a su amiga, miró a Lena hasta que desapareció de la vista, su corazón se hundió. El pasillo estaba en silencio, apenas iluminado por las lámparas mágicas que colgaban a intervalos regulares. Lena caminaba detrás de la diosa, sus pensamientos enredados, su pecho agitado por una mezcla de miedo y anticipación. Trató de mantener su misma firmeza que antes, pero el prolongado silencio de Estia la puso nerviosa. Finalmente, cuando estuvieron lo suficientemente lejos de los demás, Estia se detuvo. Se volvió lentamente, su largo cabello oscuro ondeando suavemente con el movimiento. Sus ojos azules brillaban con un brillo diferente, uno que Lena no pudo descifrar de inmediato. ¿De qué quieres hablarme, diosa Estia? Finalmente preguntó, forzando su voz a sonar firme, aunque en el fondo se sentía como un animal acorralado. Estia la miró en silencio durante unos segundos, como si no estuviera midiendo sus palabras, sino su alma. Lena apretó los labios, esperando. Ella no estaba acostumbrada a esta quietud. Por lo general, llenaba los silencios con bromas, risas o comentarios ligeros, pero ahora su cuerpo parecía más pesado de lo habitual. El disfraz de alegría ya no funcionaba. La diosa del hogar dio un paso adelante. Ese acto que hiciste hace un momento no fue muy convincente. El corazón de Lena saltó. Su respiración se aceleró sin querer. Había reaccionado exageradamente. Sonó falsa. ¿Qué parte de todo lo que había dicho la había traicionado? 1000 preguntas comenzaron a correr por su mente a la velocidad del rayo, ninguna de ellas respondió. Ella tragó saliva, tratando de calmarse. Pero antes de que pudiera formar una palabra, Estia interrumpió la confusión. Aunque Bell-kun es quien sueña con ser un héroe, tampoco me gusta quedarme quieto mientras alguien más sufre. Lena levantó la cabeza. Sus labios temblaban. Ella no entendía lo que la diosa estaba tratando de lograr con esa declaración, o tal vez lo hizo, pero no quería enfrentarlo. Estia inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos brillaban con esa rara mezcla de dulzura y dureza que solo los dioses podían reunir. Debe haber sido duro. Cuidando a esa chica, tratando de mantenerla a salvo mientras intentas no perderte tú mismo.
Los dedos de Lena se hicieron bolas con fuerza en puños. No sé de qué estás hablando, murmuró ella, mirando hacia abajo. La evasión sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Hestia no la empujó. Ella sonrió suavemente, pero no apartó la mirada. No tienes que fingir conmigo. No estoy aquí para juzgarte. El pecho de Lena se tensó. Un extraño calor se deslizó por su garganta, como si una presión invisible intentara arrancar algo que había estado reteniendo durante demasiado tiempo. Yo simplemente hice lo que tenía que hacer. ¿En serio?, preguntó Hestia, acercándose un paso más. Su voz seguía sin elevarse, pero cada palabra parecía picar en el pecho de la joven. Porque lo que veo es a alguien que ha trabajado duro, hora tras hora, para proteger a otra persona. Y sí, eso es admirable, Bat, pero también es admirable reconocer que no tienes que hacerlo solo. Lena cerró los ojos por un momento, conteniendo un temblor en los labios. No sé, ella logró susurrar. No importa. No es. Por supuesto que importa. La voz de Hestia se volvió más firme, pero no perdió su calidez. Has cargado demasiado. Te sacrificaste creyendo que era la única forma de salvarla. Pero fíjate en esto. Un mártir solo lastima a quienes él o ella protege. Los ojos de Lena se abrieron de golpe. Porque tarde o temprano, Arime se dará cuenta. Ella se dará cuenta de lo que hiciste. Lo que sufriste por ella. Y cuando lo vea, créeme, le dolerá. Le dolerá más que cualquier cosa que estabas tratando de evitar. Un espeso silencio cayó entre ellos. Lena apretó los dientes, miró hacia abajo y sus hombros comenzaron a temblar. No quería, su voz se quebró. No la quería. Las lágrimas comenzaron a derramarse de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Trató de limpiarlos rápidamente con el dorso de la mano, pero fue inútil. Cada palabra de Hestia había abierto otra grieta en el muro que había construido durante tanto tiempo. No quería que Arime supiera lo que me estaba costando. No quería que sintiera que era su culpa. Solo quería compensárselo. Su voz se quebró, como si un nudo en la garganta le impidiera continuar. Hestia no se movió al principio. Ella la observaba, paciente, como una madre esperando que su hijo liberara lo que tenía dentro. Y cuando Lena se desplomó contra su pecho, la diosa simplemente le dio la bienvenida. Los brazos de Lena envolvieron desesperadamente su pequeña figura, como si temiera que si la soltaba, todo el dolor la aplastaría de nuevo. El llanto estalló fuerte, áspero e intermitentemente. Todo su cuerpo temblaba con cada sollozo que no había soltado en años. El sonido resonó en las paredes del pasillo, llenándolo de una crudeza que nada podía disimular. Hestia levantó una mano y comenzó a acariciar suavemente el cabello de la joven. Su voz bajó a un murmullo tranquilo y envolvente. Está bien. Ya no tienes que cargarlo solo. Lena apretó los dientes. No sabía qué más hacer. Pensé que si protegía a Arime, tal vez podría expiar el hecho de que me escapé, de que dejé a las otras chicas con las que compartía tiempo allí para morir. Pero no cambió nada. Todavía me siento horrible. Lo sé, respondió Hestia, con una serenidad que parecía infinita. Pero lo que hiciste no estuvo mal. Salvaste tu propia vida, pero también salvaste la vida de otra persona, y eso es admirable, ¿sabes? Lena sollozó, apenas levantando la mirada manchada de lágrimas. Pero ahora tienes que entender algo más, Ann, y es que tú también mereces un lugar al que pertenecer. La joven parpadeó, confundida, como si no entendiera lo que estaba escuchando. O tal vez lo entendió demasiado bien, y le dolió admitirlo. Hestia le puso ambas manos en las mejillas, levantando la cara para que él la mirara directamente a los ojos. No eres un cobarde. No eres solo un guardián. No eres solo una persona abnegada. Eres una persona. Y tú también mereces ser amada, Lena. Esas últimas palabras rompieron la última defensa que quedaba en pie. Lena cerró los ojos con fuerza y un nuevo torrente de lágrimas fluyó incontrolablemente. Abrazó a Hestia aún más fuerte, temblando, dejándose llevar como nunca antes. La diosa no dijo nada más. No había necesidad de hacerlo. Ella simplemente la abrazó, acariciándole suavemente la espalda, ocasionalmente susurrando palabras de consuelo, sin apresurarse. En ese momento, ella no era la diosa del hogar o la Santa Espada.
Ella era simplemente Estia, abrazando a una niña rota que necesitaba un lugar seguro para llorar. Y Lena lloró. Lloró hasta que su cuerpo cedió, hasta que el peso del agotamiento se le escapó con cada lágrima. Cuando sus sollozos finalmente se suavizaron, Estia la abrazó con un último gesto tierno. «Bienvenida a casa, Lena». Ella murmuró.